¿Cómo están mis queridos alumnos? Una vez más aquí con este videito acerca de ángulo y bisectriz. Si te gusta el video, dale like, dale me gusta, comparte el video, suscríbete, ¿no? Y pues vamos a desarrollar ejercicios sobre ángulo y bisectriz. En primer lugar, ¿qué cosa es un ángulo? ¿No? Vamos a dar una, así nomás, rapidísimo. Vamos a hablar a ver acerca del tema. ¿No? ¿Qué es un ángulo? ¿No? Vamos a ver por aquí un ejemplito de ángulo. Tenemos de repente por aquí un rayo. Ese es un rayo. ¿Ya? Por acá vamos a poner otro rayo. Este es otro rayo. Ahí el ángulo es 0 grados, el ángulo es agudo, menos de 90. Cuando el ángulo llega a medir 90 grados es ángulo recto. Cuando mide más de 90 grados es ángulo obtuso. Y cuando llega a medir 180 es un ángulo plano. Y si sigue este ángulo abriéndose es un ángulo cóncavo. Y cuando completa la vuelta es un ángulo de una vuelta. Entonces, estoy observando aquí que aquí empieza, por ejemplo, ángulo de 0 grados. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá sería un ángulo de 0 grados. ¿Ah? Otros le dicen ángulo nulo, ¿no? Ángulo nulo. Pero si se comienza la abertura, este ángulo que está aquí, ¿sí? Ese ángulo sería ángulo agudo, ¿no? Este ángulo sería un ángulo agudo. Ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, hasta acá puede ser de repente, hasta aquí es un ángulo, vamos a llamarle alfa, ¿ya? Vamos a llamarle ángulo alfa. Este ángulo alfa está entre dos valores, ¿sí? Entre dos valores, ¿no? Es menor que 90 y mayor que 0 grados. Eso sería un ángulo agudo. Este angulito agudo de repente sigue creciendo, sigue abriéndose hasta llegar a un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados que puede formarse más o menos por aquí, ¿ya? Hasta ahí entonces sería un ángulo recto, ¿no? Cuando el ángulo mide exactamente 90 grados. Es un ángulo recto. Ahora, este angulito recto, este rayo sigue abriéndose por aquí, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, ¿no? A formar un ángulo mayor que 90. Entonces, cuando el ángulo es mayor que 90, es un ángulo obtuso. ¿Sí? Es un ángulo obtuso. Y ese ángulo obtuso, vamos a suponer que es el ángulo teta. Este ángulo obtuso teta, pues va a estar entre dos valores, ¿no? Va a estar entre dos valores. Ese ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, ¿no? Ese sería el ángulo obtuso. Y si este rayo pues sigue abriéndose un poco más, llegará el momento en que el ángulo formará, ¿no? Un ángulo plano, ¿no? Un ángulo plano. Justamente aquí vamos a tener todito este ángulo se abrió así.
el ángulo plano, entonces este ángulo plano tendrá o medirá 180 grados, ¿no? Ese sería un ángulo plano. Y como dije también antes, si llega a formarse por acá, ¿no? Ya el ángulo, digamos, creció un poco más, se abrió un poco más, ¿no? Empezó, por ejemplo, de acá y el ángulo se abre hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí se abre el ángulo, ¿no? Se abre el ángulo hasta acá. Entonces, ahí sería un ángulo mayor que 90 grados, mayor que 180 grados, pero menor que 360, porque ya está aproximada a una vuelta. En este caso es el ángulo cóncavo, ¿no? Cuando el ángulo es mayor que 180 y menor que 360, es el ángulo cóncavo, ¿no? El ángulo cóncavo. Y lógicamente cuando, por ejemplo, llega a completar una vuelta por aquí, ya el ángulo ha dado toda una vuelta, ¿no? El ángulo ha dado toda una vuelta. Empezó, por ejemplo, vamos a suponer, empezó de acá. Vamos a escribirlo por acá, ¿no? Empezó por acá y ha dado una vuelta, ¿no? Vamos a poner por acá. Empezó por acá, así, y llegó aquí. Llegó a hacer ¿cuánto? 360 grados, ¿no? Llegó hasta 360 grados. Cuando el ángulo llega a 360 grados se le llama ángulo de una vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto primero? Primero hemos visto un ángulo nulo. Luego hemos visto un ángulo agudo, mayor que 90, mayor que 0, pero menor que 90. Luego del agudo hemos visto un ángulo, ¿qué cosa? Un ángulo recto. Mide exactamente 90 grados. Luego hemos visto, ¿qué cosa? Un ángulo obtuso. ¿Sí? Un ángulo obtuso. Mayor que 90 grados, menor que 180. Y luego llegó a ángulo plano, que mide 180 grados, ¿no? Y luego llegó a un ángulo cóncavo y completa con 360 ángulo de una vuelta. ¿Sí? El ángulo de una vuelta. Ese con respecto a los ángulos. La bisectriz de un ángulo, por ejemplo, tengo por aquí un ángulo, un rayo. Tengo por acá un rayo y por acá tengo otro rayo. Este es un ángulo. Esto forma un ángulo, ¿no? Este ángulo que se ha formado acá, allá está este ángulo, este es un ángulo. Entonces se ha formado este ángulo. Pero hay una línea que biseca ese ángulo. ¿Sí? Esa línea que biseca ese ángulo, vamos a llamarle, tenemos por ejemplo el ángulo AOB. Y tenemos OP bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? La bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, si todo este ángulo vale verdecito, ¿no? La bisectriz OP va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, como lo divide, este será alfa y este será alfa, ¿no? En dos ángulos iguales. Por lo tanto, todo el ángulo pues será 2 alfa. Si OP es bisectriz, divide a 2 alfa en dos ángulos iguales, alfa y alfa.
Eso quiere decir que si todo es 30, él será 15, 15. Si todo esto es 40, él será 20 y 20, porque OP es bisectriz. Con esa idea, entonces, ya reconocemos las clases de ángulos, ¿no? Ya conocemos el ángulo recto, conocemos el ángulo de 180, el ángulo plano, y el ángulo de una vuelta. Aparte de que cada uno de los ángulos presentados son ángulo nulo, agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo plano, cóncavo y ángulo de una vuelta. Entonces, con ese criterio, con esa idea, vamos a resolver algunos problemas. Indica verdadero o falso según corresponda, dice. Un ángulo agudo es igual a 180. Falso. Un ángulo agudo no es igual a 180, porque 180 es ángulo plano. El ángulo agudo es mayor que 90, mayor que 0, menor que 90. Un ángulo obtuso mide 90 grados. Falso. Un ángulo obtuso no mide 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90, pero menos de 180. Un ángulo recto mide 60. Falso. Un ángulo recto no mide 60. Un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo llano mide 180. Verdadero. Un ángulo llano mide 180, también llamado ángulo plano. Ángulo llano también se llama al ángulo plano. El ángulo llano también se le llama ángulo plano. ¿Sí? Siguiente, indica verdadero o falso. 64 grados, un ángulo agudo. Verdadero. Verdadero, perdón. Un ángulo agudo mide más de 90 y menor que más de 0 grados, más de 0 grados, más de 0 grados, pero menor que 60. Y 64 está entre 0 y 90. ¿No? 64 grados está entre 0 y 90. Por lo tanto, 64 grados es un ángulo agudo. 75 es un ángulo obtuso. Falso. 75 no es un ángulo obtuso porque 75 está entre 0 y 90. Por lo tanto, es un ángulo agudo, no un ángulo obtuso. 100 es un ángulo recto. Falso. El ángulo recto mide 90, no 100. 180 es un ángulo llano. Verdadero, porque también el ángulo llano es ángulo plano, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a desarrollar los siguientes ejercicios. ¿Sí? ¿Qué identifica el alumno acá con esta figura cuando dice calcula alfa? Lo que el alumno identifica es esto, ¿no? Profesor, ¿este es un ángulo plano o es un ángulo llano? ¿Cuánto mide ese ángulo llano? 180. 180. Por lo tanto, si yo sumo estos tres ángulos, me va a dar 180. Lo primero que puedo hacer entonces aquí es que esta alfa, sumado con esta alfa, ¿no? Y sumado con este 100, pues esa suma me tiene que dar ¿cuánto? 180. 180. Ahí está. Simple ecuación, entonces este sería 2 alfa más 100 es igual a 180. Entonces tendría que 2 alfa es igual ¿cuánto? 180 menos, este pasa a restar, menos 100. Correcto, entonces acá sería que 2 alfa es igual a 80 grados. Entonces alfa vale ¿cuánto? 40 grados. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta porque me están diciendo el ángulo alfa, ¿correcto? El ángulo alfa. Bien. Entonces, este de acá sería la respuesta. Alfa igual 40 grados. Ahí está. Siguiente problema.
Calcula teta. Bien, acá hay 2 teta, acá hay 3 teta. ¿Qué identifica el alumno? ¿Qué identificas? Profesor, acá hay 2 cosas. Aquí hay un ángulo plano, ¿ya? Y también hay un ángulo recto. También hay un ángulo recto acá. ¿Y el ángulo recto cuánto mide? 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados, ¿no? Entonces, identifica el alumno la figura si todo lo verde vale 180. Pero como tengo aquí 90, como tengo 90, vamos a hacerlo mejor ya, si no nos hagamos problema, ¿ya? Entonces, qué tendríamos acá? Que 2 teta más 3 teta, ¿no? Más 90, porque este vale 90, más 90, es igual a ¿cuánto? 180. 180 grados. Luego, aquí tendría 5 teta, ¿no? Más 90 es igual a 180. Este más pasa ya con menos y tendría que cosa 5 teta igual 180 grados menos 90. Entonces 5 teta es igual a 90 grados. Entonces teta es igual a 90 entre 5. ¿Sí? Y nuestra solución final sería que teta es igual a 90 entre 5 es 18. 18 grados, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo teta? El ángulo teta vale 18. Ahí está, 18. ¿Mm? Seguimos con los problemitas, ¿ya? Muy importante entonces que el alumno conozca qué figura está viendo. Si yo reconozco la figura que estoy viendo, entonces voy a hacer mi problema. Si yo no reconozco la figura, no voy a hacer mi problema. Haya X, dice, igual, ¿no? ¿Qué reconoces acá? Profesor, ya sé ya, todito esto, profesor, es 180. Listo. Entonces hago mi ecuación, ¿no? X más 2X más 60, 180. Acá, X más 2X, X más 2X, más ¿cuánto? Más 60, es igual a 180. Una ecuación. Luego aquí tendría que cosa. 2X más 60 es igual a 180. Entonces, 2X es igual, directo, pasa a restar, sería ¿cuánto? 120. X es igual a 120 entre 2. Entonces la X sería igual, ¿cuánto? 60 grados. Ahí está. La X vale entonces 60 grados. Bueno, y uno puede comprobarlo, ¿no? Uno puede comprobarlo. Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver. Un momento, nos hemos equivocado. X más 2X es 3X, ¿no? Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo yo? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? Vamos a hacerlo de nuevo. X más 2X, 3X, más 60. Este es igual a ¿cuánto? 180. Entonces aquí tendría que 3X es igual a ¿cuánto? 180 más, viene con menos 60. 3X es igual a 180 menos 60, 120. Entonces X igual a 120 entre 3. Por lo tanto, la X viene a ser ¿cuánto? 40. 120 entre 3 es 40 grados, ¿no? Esa sería la respuesta, 40 grados.
Vamos con otro problema. Hallar alfa acá, hallar alfa. Bueno, el alumno se da cuenta que este es ángulo recto. Es decir, como este es ángulo recto, tenemos pues que todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿no? Vale 90 grados. Entonces digo, alfa más 4 alfa es igual a ¿cuánto? 90 grados. 5 alfa, entonces sería igual a 90 grados. Entonces alfa es igual a ¿cuánto? 90 entre 5. Tenemos entonces que alfa vendría a ser ¿cuánto? 18 grados. ¿Sí? 18 grados. Bien, entonces esa sería la solución de ese problemita, ¿no? Creo que por acá también nos salió 18 grados. Claro, también, ¿no? 18 grados. Calcula alfa si OB es bisectriz del ángulo AOC. Bien, calcula esta. Dice OB es bisectriz de AOC. Este es AOC, ¿no? Vamos un poquito a señalarlo aquí para no tener problemas. AOC es el AOC. Ya. Dice que OB, esta OB que está acá, es bisectriz del ángulo AOC. Si esta OB es bisectriz del ángulo AOC, eso quiere decir que si él es alfa, estos ángulos son iguales. Eso quiere decir que si este es alfa, este también es alfa. O sea, si él es alfa, es alfa. ¿Por qué? Porque dice que V es bisectriz del ángulo AOC y la bisectriz divide a este ángulo en dos ángulos iguales. Si él es alfa, este es alfa. ¿Sí? Bien, ahora me piden calcular alfa. Pero ahora me doy cuenta que todo esto de aquí, ¿no? Lo identifico y todo eso ¿cuánto vale? 180 grados. Ya está. Entonces observo que alfa más 50 es 180 grados. ¿No? Alfa más 50, este es igual a 180 grados. Entonces aquí tendría ¿qué cosa? 2 alfa más 50 es igual a 180. Más 50 pasa a restar y tendría que 2 alfa es igual a 180 menos 50. Entonces 2 alfa es igual a 130 grados. Entonces la alfa es igual a ¿cuánto? 130 entre 2. Por lo tanto, alfa es igual a 65 grados. ¿Sí? 130 entre 2, 65 grados. Ahí está la respuesta. ¿Mm? Siguiente problema. Calcula el ángulo θ si OC es bisectriz de BOD. ¿Ya? Me está diciendo que OC, él, es bisectriz del ángulo BOD. Del ángulo BOD. Es bisectriz de este ángulo. Bueno, si es bisectriz, quiere decir que este de aquí parte el ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, este es verde, entonces también es verde. Por lo tanto, si este vale 65, entonces este también vale ¿cuánto? 65 grados. Y luego te das cuenta que todo esto ¿qué es? Es un ángulo llano o ángulo plano. ¿Cuánto mide? 180 grados. Hago mi ecuación y digo aquí el ángulo θ, voy a sumarle 65 grados y le voy a sumar 65 grados, esto me va a dar ¿cuánto? 180. ¿Sí? 65 más 65 más θ, 180. Entonces esto será θ más 130 es igual a 180.
De ahí concluimos que este pasa a restar, entonces teta es igual a, ¿sí? Concluimos entonces que teta es igual a 180 menos 130. Entonces el valor de teta es ¿cuánto? 50 grados, ¿no? 180 menos 30, 50 grados. Ahí está. Listo. Qué fácil, ¿no? Cuando uno reconoce, identifica los ángulos, entonces los problemitas van saliendo. Problema número 4 por acá. Me dice, halla la medida del ángulo BOC. O sea, me están pidiendo a mí que halle esta medida. BOC, ¿cuánto vale esta medida del ángulo BOC? ¿No? Haya. Acá hay una condición, dice la medida de AOB, la medida de AOB, la medida de AOB, o sea, la medida de AOB, o sea, la medida de él, dice que es 2 veces BOC, 2 veces BOC. Esto quiere decir que si L es X, entonces AOB es 2 veces BOC, o sea, 2 veces, este es 2X. Es 2X, ¿correcto? ¿Cómo también puedo interpretarlo esto? ¿No? De repente para que nos ayude un poco en la vista. Entonces yo puedo decir, me están pidiendo este ángulo BOC, ya, le voy a poner X. Ahora me dice que AOB es 2 veces BOC, o sea que este AOB es 2 veces BOC, o sea, él es 2 veces X. Y acá hay un regalito. Dice que AOC, la medida del ángulo AOC, o sea, la medida de este ángulo, es 72. Entonces me doy cuenta de lo siguiente, que X más 2X es igual a 72 grados, ¿sí? X más 2X es 72. 3X sería igual a 72. Entonces la X sería igual a 72 entre 3. Por lo tanto, la X viene a ser igual a ¿cuánto? 24 grados. Acabo de hallar X. ¿Quién es X? X es BOC, ¿no? BOC. Bueno, puedo ponerlo por si acaso acá, la medida del ángulo BOC, que viene a ser X, es 24. 5. Calcula BOC. Calcula BOC. ¿Dónde está BOC? Acá está, BOC. Calcula él. No sé cuánto es, le voy a poner él. Calcula BOC. Dice, si la medida de AOC, o sea, toda esta medida que está acá, la medida de AOC, la medida de AOC, la medida de AOC, la medida de AOC es 3 veces BOC. Como BOC es X, entonces todo el verde vale 3X, porque me dice que AOC es 3 veces la medida de BOC, 3 veces, ya está. Ahora, como todo es 3X, y este es X, eso quiere decir que este angulito que está aquí vale 2X. Y justo ese 2X, ¿quién es? 90. Justo el 2X es 90. ¿Sí? Justo el 2X es 90. ¿Está? Ah, ¿verdad, no? Claro, entonces tendría aquí que 2X es igual a 90 grados, donde X va a ser igual a 90 entre 2. Por lo tanto, la X vale ¿cuánto? 45 grados. Resuelto el problemita, ¿ves? Bien. Seguimos.
Dice, halla la medida del ángulo BOC. Halla la medida del ángulo BOC. O sea, me están pidiendo esto. ¿Cuánto vale él? Halla la medida del ángulo BOC. ¿Sí? No sé cuánto vale, ¿verdad? Porque justamente es lo que me pide. Ahora, hay un dato, dice, la medida de AOD 110. La medida de AOD, o sea, la medida de todo esto, la medida de todo este ángulo, dice que es ¿cuánto? 110. Sí, la medida de AOD 110. La medida de COD 50. La medida de COD 50. ¿No? O sea, COD, o sea, la medida de COD, él dice que es 50. Y dice que OB es bisectriz. O sea, OB, esta OB que está acá, él es bisectriz del ángulo AOC, bisectriz de AOC, o sea, es bisectriz de todo esto. Es bisectriz de todo esto. ¿Estamos? Bien. Vamos a repetir, ¿ya? Vamos a repetir. Haya la medida del ángulo BOD, ¿no? Haya la medida del ángulo BOD. BOD es BOD. O sea, me están pidiendo la medida del ángulo BOD. O sea, BOD, ¿no? Me están pidiendo este angulito acá. Lo voy a poner de negro, ¿ya? Haya la medida del ángulo BOD. O sea, me están pidiendo el negrito. Me están pidiendo este ángulo, me están pidiendo. BOD. AOD es 110, ¿ya? Y COD es 50. Bien, es 50. Ahora, me dicen que OB es bisectriz de AOC. ¿Ya? Es bisectriz de AOC. Voy a trabajar con la bisectriz. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para que quede un poco claro, ¿verdad? Vamos a repetir nuevamente el problemita. Dice, halla la medida de BOD. Ahí está. Medida de BOD. Sí, profesor, si me piden la medida de BOD, o sea, BOD, me están pidiendo cuánto vale él. ¿Ya? ¿Cuánto vale el azul? Sabiendo que la medida de AOD 110, AOD 110, o sea, AOD es esto, ¿no? AOD es todito esto verde. Este es AOD. ¿Cuánto mide AOD? 110. Y COD 50. COD él vale 50. Además dice que OB es bisectriz del ángulo AOC. ¿Sí? OB es bisectriz del ángulo AOC, quiere decir que este ángulo que está acá, que lo voy a poner de este color, este ángulo que está aquí, es igualito que este ángulo que está acá. ¿Sí? ¿Por qué es igualito? Porque dice que este es bisectriz y estos dos son iguales. Bien. Mira, si este angulito hasta acá vale 50, hasta acá vale 50, pero todo esto es 110, todo esto es 110, hasta aquí vale 50, quiere decir que todo esto vale 60. A o C vale 60. Pero como este es bisectriz, entonces este sería ¿qué cosa? 30 y 30. ¿Sí? 30 y 30. Sumamos 30 más 30 más 50, 110. Ahí está, 110. Ahora, como ya tengo los ángulos, ¿qué me pide? BOD, que es todo el azul, ¿ya? Entonces vamos a decir acá que la medida del ángulo BOD
BOD es ¿cuánto? ¿Cuánto es BOD? BOD es 50 más 30. 50 más 30. Ese es BOD. BOD, o sea, 50 más 30. Acá sería entonces 50 más 30. Entonces, la medida del ángulo BOD es ¿cuánto? 80 grados, ¿sí? 80 grados. Y acabamos con esto. 7. Calcula la medida del ángulo POM, ¿no? O sea, me están pidiendo que calcule esta medida, POM. Ya, calcula la medida del ángulo POM. La medida del ángulo POR 130, medida del ángulo POR 130. ¿Dónde está POR? Aquí está POR 130. O sea que todito este ángulo que está acá vale ¿cuánto? 130. La medida del ángulo POR 130. La medida del ángulo QOR 60. QOR es 60, ¿no? Todito esto que está aquí es 60, ¿ya? Todo es 60. Y OM, o sea, él es bisectriz, ¿Es bisectriz de quién? De QOR, bisectriz de QOR, pero justo QR vale 60. Como QOR vale 60, ¿qué significa eso? Que si este es bisectriz, entonces ¿este cuánto vale? 30. ¿Y este cuánto vale? 30. Ahí está. ¿Sí? Como QOR es 60 y OM bisectriz de QOR, como es 60, entonces divide el ángulo en dos ángulos iguales, este es 30 y este es 30, porque 30 más 30 es 60. Ahora miremos el verdecito. El verdecito dice que es 130, pero hasta aquí ¿cuánto hay? 60. Esto quiere decir que este señor de aquí, este angulito que está aquí, ¿ya? ¿Es cuánto? 70. Es 70. ¿Por qué? Porque 60 más 70, 130. 60 más 70, 130. Como a mí me piden el ángulo azul, entonces digo por acá, ¿no? ¿Quién es el azul? Es la medida del ángulo POM. Medida del ángulo POM, ¿correcto? Vamos a poner un poquito más claro. Entonces digo por acá, la medida del ángulo POM es POM es ¿cuánto? 70 más 30. 70 más 30. 70 más 30. 70 más 30. Entonces aquí será, pues, 70 más 30. Y ahí concluimos que la medida del ángulo POM es ¿cuánto? 100 grados, ¿no? La medida del ángulo POM es ¿cuánto? 100 grados, ¿no? 100 grados. Luego, la medida del ángulo POM es 100. 100 grados. ¿Qué te he hablado? 50. 100 grados. ¿Sí? Estoy distraído yo. 100 grados. Listo. ¿Correcto? Bien, si por ahí de repente no comprende parte del problema, ¿no? Hay que retroceder el video y nuevamente lo ves. ¿Ya? Entonces sería 100 grados. Ahora sí, nos vamos por acá.
Vamos con el último problema, Vamos a darle una vista, a ver, cerquita. A ver. Me piden calcular alfa, ¿ya? Me piden calcular alfa. A ver, vamos a ver qué hacemos por acá. Como me piden alfa, yo sé una cosa, ¿no? Yo sé una cosa. Que todo esto que estoy haciendo, todito esto, ¿cuánto vale? 180, ¿no? Todito esto vale 180 grados. Ahora, ¿cómo? Hasta aquí es 120, eso quiere decir que el que queda es 60, porque 120 más 60 es 180. ¿Bien? Es 180. Entonces, este angulito que está aquí me diría cuánto. 120 y este verdecito sería cuánto. 60. ¿Sí? Porque 120 más 60, que es sería 60. Perdón, sí, 120 más 60 sería 180. Lo mismo voy a hacer con este 100. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con este 100. Hasta aquí mide 100. Hasta aquí mide 100. 100. 100. ¿Cuánto falta para 180? Como acá mide 100, hasta aquí, entonces aquí sí que ese de aquí es ¿cuánto? Es 80. Eso. Acá tengo entonces 100 grados más 80. Repito entonces, aquí es 100 grados, luego este sería 80, porque 100 más 80, 180, entonces sería 80. Pero a mí me están pidiendo alfa. Me están pidiendo el valor de alfa. Hey, ¿cuánto vale esta alfita? ¿Cuánto vale esa alfa? Esto es lo que me piden. Entonces, esa alfa que está ahí justamente es el 80 grados. Ojo, es el 80 grados. ¿Más cuánto? Más el 60. Es 80 grados más el 60. 80 grados, 80 grados, 80 grados, 80 grados. ¿No? Es el 80 grados más ¿quién? Más el 60. Y eso lo puedo escribir acá, no hay problema. Entonces este sería ¿cuánto? 80, ya que lo he identificado, lo he calculado. Este sería 80 y este sería ¿cuánto? 60. Y entonces mi ecuación sería entonces mi ecuación lo siguiente: alfa más 80 grados más 60 grados, eso es igual a ¿cuánto? 180 grados. Alfa más ¿cuánto? 140 es igual a ¿cuánto? 180 grados. Luego alfa va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados menos 140 grados. Alfa es igual entonces a 40 grados. Y esa sería la solución de este ejercicio. La solución. Comprobamos 60 más 40, 100 más 80, 180. ¿No? Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya sabes, comparte el video, dale like, dale me gusta, suscríbete para que te lleguen más videos. Hasta el próximo video, nos vemos.